Josué el conquistador, ejércitos venció y Jericó cayó cuando el pueblo gritó. ¡Wow! 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 Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué. No temas ni desmayes, contigo yo estaré. Contigo yo estaré. Contigo yo estaré. La promesa que Dios le dio a Moisés, una tierra en la que fluye leche y miel. ¡Wow! 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 Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué. No temas ni desmayes, contigo yo estaré. 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 Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Queremos saludarles de manera muy especial, extenderles un abrazo muy caluroso, decirles que los extrañamos mucho, que extrañamos abrazarlos, reunirnos en la iglesia, tener este momento de escuela dominical en la iglesia. Pero bueno, sabemos que todo este tiempo está bajo el control del Señor y que es un tiempo que Él ha destinado para que estemos en familia, para que nos acerquemos más a Él, para que tengamos comunión con Él y con nuestra familia y crezcamos en Él. Entonces, damos gracias a Dios por eso y queremos decirles que hoy en nuestra clase de escuela dominical primero necesitamos que tengan toda la disposición para ver este tiempo, aprovechar este tiempo y aprender todo lo que el Señor tenga dispuesto para nosotros. Segundo, vamos a cumplir la norma número 1 que tenemos con nuestra clase de chiquitos. Vamos a poner nuestra colita en nuestra silla y la vamos a pegar ahí y no nos vamos a mover. Vamos a estar todo este tiempo muy concentrados en nuestra clase. Primero, iniciando dándole gracias a Dios por lo que permite, por todas estas herramientas que nos permiten acercarnos a ustedes, saludarles y también sentirlos así cerquita a través de ellas. Entonces vamos a iniciar dándole gracias al Señor por este tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a unir nuestras manitos y vamos a orar. Repiten después de mí. Bueno, Señor Jesús, te damos muchas gracias por este día. Gracias por permitirnos reunir con nuestra familia, con nuestra iglesia. Gracias por este tiempo, por tu
fidelidad. Te damos muchas gracias por guardar nuestra salud, nuestra vida, la de nuestra familia. Gracias por proveer para nuestra casa. Te queremos pedir de manera muy especial por nuestros gobernantes, por nuestra ciudad, que seas tú obrando conforme a tu voluntad. Gracias, Papito Dios, por nuestra clase. Sé tú el centro de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Listo, chicos, como ya dimos gracias a Dios y pusimos nuestra clase delante de Él, entonces vamos a iniciar haciendo un recorderis de la clase anterior. Para ello, vamos a empezar a escribir, vamos a utilizar el chat acá en este momento, en el culto en el que estamos en este momento. Vamos a empezar a escribir en el chat cuál fue el tema del que hablamos la clase anterior. ¿Cuál fue la verdad bíblica que vimos? ¿Qué fue lo importante que aprendimos en la clase anterior? Todos vayan escribiendo y vamos a iniciar entonces nuestro recorderis. Entonces, en nuestro recorderis de la clase anterior, recordemos que la verdad central estaba en que Dios es poderoso y capaz de cumplir sus promesas. Increíble, ¿no? Lo vimos a través de la historia del pueblo de Israel cuando iba a cruzar el río Jordán. ¿Se acuerdan? Ese río grande, caudaloso, y aparte de todo había inundaciones en ese tiempo. Imagínense, eso llovía muchísimo, el río se crecía mucho, era muy profundo, tenía mucha agua y no podían cruzar. Pero el pueblo de Israel y los cananeos vieron el poder de Dios cuando permitió que los israelitas cruzaran el río. En ese momento no solamente los israelitas vieron el poder, lo vieron los cananeos, y en su corazón empezó a haber temor por el poder del Señor. Aprendimos que nuestra verdad central tenía que ser en que debemos temerle y obedecerle. Siempre, siempre, así como le ocurrió a los cananeos, que había temor en su corazón por el poder del Señor, así debe ocurrir en nosotros por lo que Cristo hizo y ha hecho en nosotros. Entonces debemos temerle y obedecerle en todo tiempo. Hola niños, ¿cómo están? Para el día de hoy veremos nuestra lección número 7. Que tiene por nombre Dios entrega Jericó a Israel. Nuestro versículo para la clase será Josué capítulo 6 versículo 2, que dice: Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. En esta lección nuestro objetivo será ver a continuación la manera en que Israel derrotó a Jericó, también el rol que tuvo el Arca del Pacto y la reunión de Josué con el capitán del ejército del Señor. Asimismo, refleja las instrucciones del Señor, muestra la obediencia de Israel y especifica la razón por la cual Jericó fue destruida justamente. Y veremos por qué Rahab necesitaba misericordia y cómo la obtuvo. Nuestra lección se resume en que antes del ataque contra Jericó, el Señor se encontró con Josué, tal como lo dice Josué capítulo 5 versículo 13. El Señor le recordó que la primera prioridad era adorar al Señor como el que estaba a cargo de esta batalla. Luego el Señor
le dio a Josué instrucciones específicas, pero un poco extrañas. Aún así, Israel siguió estas instrucciones obedientemente, y el Señor milagrosamente derrotó a Jericó a pesar de que sus muros eran fuertes y sus puertas cerradas. Jericó fue destruida totalmente. Solamente Rahab, junto con su familia y sus posesiones, fueron salvados. A través de todo esto, el Señor demostró ser fiel en traer a Israel a la tierra prometida. Esta lección se relaciona con el Evangelio, mostrándonos que la batalla de Jericó revela tanto el odio de Dios hacia nuestro pecado y su misericordia hacia los pecadores que se arrepienten. En vez de levantar nuestro puño en contra de Dios y alejarnos de Él, como lo hicieron los habitantes de Jericó, debemos, como Rahab, regresar a Dios y buscar su misericordia. Solamente entonces vamos a encontrar la salvación y protección de la ira de Dios a causa de nuestro pecado. Vamos a hablar hoy acerca de una historia que está en la palabra de Dios. Como bien saben, Josué era el líder encargado de llevar a su pueblo a la tierra prometida. Así que les dijo lo siguiente: varones de Dios, pueblo de Israel, quiero que se circunciden. El pueblo, mirándolo fijamente, le dijo: claro que sí, Josué, dinos qué tenemos que hacer, y nosotros obedeceremos a Jehová. Tienen que circuncidarse. La circuncisión es una cirugía que se le hace al hombre en la parte reproductora del hombre. Es una cirugía que duele mucho, que tarda una recuperación bastante tiempo y tienen que quedarse como en cuarentena, así como estamos nosotros. El pueblo, pues un poco sorprendido, pero obedeció. Querían agradar a Dios, no importaba. Y lo hicieron. Luego Josué les dijo: pueblo de Israel, quiero que celebremos la Pascua. La Pascua es la fiesta que Dios ha preparado para nosotros, para consagrarnos y para obedecerlo nuevamente. El pueblo nuevamente les dijo: claro que sí, Josué, vamos a hacer esa fiesta. Dinos cómo la hacemos. Y Josué los guió. Acompáñenme a ver esta historia. Y así inicia esa historia. Como podemos ver, el pueblo se reunió dichoso a celebrar la fiesta y a obedecer a Dios. Acá vemos comiendo sonriente a Martín. Acá vemos a Noelia, a Valentina, a Isabela, a Ana María, Juan Felipe. Todos estaban reunidos, todos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Y saben qué trajo como resultado eso? ¿Qué? ¿Quién me dice? Exacto, muy bien. Dios les estaba preparando su corazón para ir a pelear una batalla muy dura. Así que Josué estaba un día esperando, pensando cómo iba a derrotar a Jericó, cuando de repente vio a un guerrero. ¿Sí saben qué es un guerrero? Un hombre fuerte, así como yo. Y Josué se le acercó y le preguntó: ¿quién eres, hombre? ¿Eres de los buenos o eres de los malos? El guerrero le contestó: soy del ejército de Dios. Dios ha dado la victoria a tu pueblo. Quiero que sigas unas instrucciones, unas recomendaciones. Esto llenó de mucho más alegría a Josué. Y más al saber que ese hombre que le hablaba era nuestro Señor Jesús. El resultado de la obediencia es traer a nuestra vida la presencia de Dios. Es traer a nuestra vida la victoria, aun por más difícil que parezca. Y van a ver las recomendaciones que le dio. Josué y su ejército deberían recorrer la ciudad una vez al día, durante 6 días. 7 sacerdotes tenían que ir tocando la trompeta. Vamos a hacer un sonido de trompeta nosotros. Excelente, me salió muy bien. Inténtenlo ustedes en casa para ver si les sale igual. Y listo, así empezó el pueblo. Durante el día 1, el pueblo obedeció a Dios. Los sacerdotes iban tocando la trompeta. Adicional a ello, otros sacerdotes iban llevando el arca de Dios. Y así lo hicieron
durante el primer día daban una vuelta y volvían a su campamento. En el segundo día lo mismo. Iban contentos obedeciendo la palabra de Dios. Daban una vuelta, tocaban las trompetas y volvían a su campamento. En el campamento habían más personas esperándolos y veían alegres y felices cómo el pueblo obedecía a Dios. Miremos acá las murallas de Jericó. Era una ciudad muy fuerte, muy fortificada. Era difícil derrumbar esas murallas, pero el pueblo estaba gozoso y feliz de obedecer a Dios. La instrucción que le había dado el Señor era que en el séptimo día todos iban a dar 7 vueltas. Y a la séptima vuelta, cuando tocaran el toque de guerra, de victoria, todos iban a gritar. Vamos a hacerlo todos juntos, en casa, ustedes con sus papás, todos los niños en casa. Vamos a gritar a la cuenta de 3, como si Dios nos estuviera dando una victoria. 1, 2, 3. ¡Ah! Así, todo el pueblo gritó obedeciendo, confiado en que su Dios iba a responder. Y cuando el pueblo gritó tan fuerte, esas murallas que eran tan fuertes y al parecer tan imposibles de derrumbar, quedaron por los suelos. Miremos acá. Y el pueblo entró victorioso. Josué, con su fe, con sus armas y con sus guerreros, entraron a acabar con todo. Pero recuerden algo, chicos. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y como lo vimos en clases anteriores, había una mujer que había creído a Dios, que tenía fe en Dios. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Les voy a dar 3 segundos para pensar. 3, 2, 1. Muy bien el que se acordó. Se llamaba Rahab. Si podemos ver, acá estaba el cordón que era la señal para que no destruyeran su casa. Los 2 espías, habían ido por su familia para llevarlos a un lugar seguro. Y vemos cómo todo estaba destruido, todo se había destruido. Habían matado niños, animales, hombres, todo estaba destruido, excepto la casa y la familia de Rahab, porque Dios cumple sus promesas. Rahab salió y fue asegurada con su familia. Fue la única que no se tocó. Entonces, muchachos, todos en casa, cuando obedecemos a Dios, Dios pelea por nosotros. Bueno, niños, continuando con nuestra clase, entonces podemos ver que en toda esta batalla se obtuvieron 4 resultados. Y esos resultados los podemos ver a través de estas imágenes. El primer resultado que vemos en la batalla de Jericó es que Dios le dio victoria al pueblo de Israel al permitir que se derribaran los muros de Jericó. También vemos que hubo juicio. El juicio del Señor cayó sobre el pueblo de Jericó y destruyó todo a causa de su pecado. También vemos la salvación. ¿Recuerdan quién se salvó? ¿Quién? Claro que sí, muy bien. Se salvó Rahab y toda su familia. Y se salvaron a causa de la fe que Rahab tuvo al creer en el Señor Jesús y en todas sus promesas. Allí, al creer la promesa de que su casa no sería destruida, ella y su familia se salvaron. Y también vemos el éxito que el Señor le permitió tener a Josué. El Señor Jesús permitió que Josué saliera victorioso y que tuviese éxito y reconocimiento por haber liderado y dirigido toda esta batalla. Entonces, ¿no les parece maravilloso? Claro, es maravilloso ver cómo el Señor Jesús, en medio de una nación que era pecaminosa. ¿Y pecaminosa por qué? Porque eran idólatras. Sus corazones eran muy duros y eran muy malvados. Pero no solamente eso, los cananeos eran muy malos porque condujeron a muchos israelitas a que se alejaran del Señor, a que no creyeran más en Él. Y entonces los llevaron a que practicaran todas estas cosas que rechaza al Señor. El Señor no le gusta nada de esto, ni la idolatría, ni que seamos malos ni duros de corazón, y menos que practiquemos el pecado.
todo esto está muy mal. Pero hubo algo bueno, y fue que de todo esto que el Señor destruyó, Rahab y su familia se salvaron. Hubo salvación para ellos. El Señor permitió que su casa no se destruyera y que luego los espías fueran por ella y por su familia para que los llevaran a un lugar más seguro y pudieran estar bien. Increíble, ¿no? Dios es un Dios muy bueno. Es un Dios que premia la obediencia. A Él le da mucha tristeza, mucho dolor y mucha tristeza que nosotros nos inclinemos por el pecado. Pero también vemos en esta historia no solamente el juicio de Dios, sino la misericordia de Dios al permitir la salvación de una familia. Interesante, ¿no? ¿No nos parece increíble? Claro que sí, a mí me parece increíble. En esta clase vemos el contraste entre lo odioso del pecado de nosotros los hombres y la misericordia de Dios. El pecado de un pueblo, los cananeos, y la misericordia de Dios al salvar la familia de Rahab. Toda esta clase nos indica simplemente una cosa, y es que debemos correr muy ligero del pecado y obedecer lo que el Señor Jesús nos pide que hagamos. De esa obediencia, el Señor se encargará de premiar. Bueno, chicos, como sabemos que ustedes estuvieron súper pendientes de nuestra clase, que estuvo súper divertida, que les quedaron muchas cosas importantes de ella en sus corazones y en sus mentecitas grabadas, entonces vamos a hacer una batalla de preguntas. Y vamos a hacer esto súper interactivo. Entonces vamos a empezar a responder esas preguntas en nuestro chat. Y damos un tiempito para que lo hagan. Luego nosotros damos la respuesta y así sabemos quién contestó y quién contestó bien. ¿Listo? Entonces a la cuenta de 3 empezamos. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Quién se encontró con Josué? Bueno, pues fue el capitán del ejército del Señor, es decir, Dios mismo. ¿Qué le dijo Dios a Josué que hiciera? Bueno, pues le dijo que tomara el arca del pacto y que marchara alrededor de Jericó una vez durante 6 días y al 7º día que lo hicieran 7 veces. Les dijo que se mantuvieran en silencio y al final gritaran. ¿Qué sucedió cuando el pueblo de Israel obedeció? Pues Dios derribó los muros de Jericó. ¿A quién salvó Dios en Jericó? Dios salvó a Rahab y a toda su familia gracias a la fe que ellos tuvieron. ¿A qué pueblo pertenecía el capitán del ejército del Señor? Vamos, respondan rápido ahí en el chat. Queremos saber si estuvieron atentos. Inúndenos con sus tweets. Voy a dar 3 segundos. 3, 2, 1, 0. ¿Listo? La respuesta es que él no pertenecía a ninguno de los dos pueblos. Simplemente él era capitán del ejército del Señor. Él pertenecía al Señor. Listo, vamos para la otra pregunta, rápido. ¿Quién era ese capitán del ejército del Señor? Vamos, responda. Quiero ver, estoy viendo ese YouTube ahí lleno de sus respuestas, niños. Pídanle colaboración a sus papás. Vamos entre todos a ver si estuvieron atentos a esta clase. 3, 2, 1. Bien, el capitán del ejército del Señor era el mismo Señor Jesús, quien vino a ayudar a Josué y gracias a él fue que obtuvieron la victoria. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué era tan difícil derrotar a Jericó? Vale, vamos respondiendo, vamos llenando esas respuestas. Vamos a verificar qué tan concentrados estuvieron. 3, 2, 1. Era difícil porque Jericó estaba
amurallada, era una ciudad muy fuerte, tenía unos muros muy fuertes. Adicional a ello habían echado llave a sus puertas muy grandes, entonces era muy difícil poder entrar. ¿Qué llevaban los sacerdotes mientras iban dando las vueltas por Jericó? Recuerden muy bien qué llevaban los sacerdotes. Esta es una pregunta muy fácil. Los papás la deben saber ya, súper clara. 3, 2, 1. Había un grupo de 7 sacerdotes que iba tocando la trompeta y el otro grupo estaba llevando el arca de Dios. Muy bien, felicitaciones. Bueno chicos, las preguntas que vienen a continuación son súper fáciles. Por ello es importante que contesten súper rápido en nuestro chat. Bueno, entonces aquí va. ¿Israel obedeció? ¿Sí o no? 3, 2, 1. Claro que sí, Israel obedeció porque Josué fue súper claro en las instrucciones que les dio. Entonces sí obedeció. ¿Listo? Listo, prepárense, tengan listos sus deditos para contestar. ¿Alguien se salvó en Jericó? ¿Ustedes qué creen? Acuérdense de todo lo que hablamos acá. ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Y quién? 3, 2, 1. Stop. Claro que sí. Sí se salvó una familia. Se salvó Rahab y su familia. Y eso fue gracias a la fe que tuvo Rahab. ¿Ven que son muy fáciles, chicos? Vamos a seguir con las otras. Bueno, chicos, la siguiente pregunta es aún más fácil. ¿Qué le pasó a Jericó? 3, 2, 1. Tiempo suficiente para contestar. Jericó fue destruido en su totalidad. A pesar de sus muros tan fuertes y sus puertas tan grandes y aseguradas, el poder de Dios se vio allí al destruir toda la ciudad. Se vio la justicia de Dios a causa de la maldad del pueblo. Muy bien, chicos. Para finalizar, la última pregunta. Corran y que contesten en el chat. ¿Qué hizo Dios por Josué? ¿Qué creen ustedes? Lo dijimos. Josué fue... Claro que sí. 3, 2, 1. Josué empezó a tener fama. Dios lo hizo exitoso a causa de la victoria en la batalla de las murallas de Jericó. Listo, chicos, los felicitamos. Muy bien. Participaron excelente. Dios les bendiga. A continuación, vamos a anunciar las verdades de apoyo de nuestra clase. Es importante que queden grabadas en nuestro corazón. Primero, nuestra verdad central es que Dios pelea por los que le obedecen. También es importante que recordemos que Dios es justo en su pelea y que Él es misericordioso en su pelea. Dios muestra su gloria y su poder para que Él sea adorado. Las instrucciones de Dios deben ser obedecidas incluso cuando parecen extrañas. Buenos días, ¿cómo están? Esta semana aprendimos que Dios nos pide obedecer. ¡Chao! Buenos días. En esta semana en Devocional Familiar hemos visto cómo Dios entrega Jericó a Israel. Esto lo podemos encontrar en Josué capítulo 5, versículo 13 hasta el capítulo 6, versículo 27. Esto nos habla sobre las sorprendentes instrucciones que Dios le dio a Josué para la destrucción milagrosa de Jericó, que Josué debía transmitir al pueblo de Israel. Al obedecer cada una de las instrucciones
que Dios le dio a Josué, Dios sacó victorioso al pueblo de Israel y pudieron conquistar la tierra de Jericó. Esto nos lleva a nosotros como hijos de Dios a obedecerlo. Cuando leemos su palabra y obedecemos cada una de las instrucciones que están escritas en ella. Y nosotros como niños debemos obedecer primordialmente la palabra de Dios y obedecer a nuestros padres, como dice la palabra de Dios en Efesios 6:1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Niños, les tengo una pregunta. ¿Son obedientes con vuestros padres? Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Hoy venimos a compartirles sobre la lección número 7 de nuestro estudio. Esta se trata sobre cuando Dios destruyó la ciudad de Jericó. Algunas veces esto nos puede parecer injusto de cierta manera, pero la verdad es que no es así. Esta verdad la podemos encontrar en Josué 6, del 20 al 27. Hay 4 razones por las cuales fue justo que Dios destruyera la ciudad de Jericó. La primera sería porque ellos se lo merecían, ya que eran idólatras, malvados y también practicaban la inmoralidad sexual. La segunda sería porque su pecado era como que contaminaba a los demás pueblos. Es decir, ellos con sus actos los demás pueblos los copiaban. La tercera razón es porque Dios es paciente. Él esperó 600 años a que este pueblo reconociera que Él era el Dios verdadero y no lo hizo. Entonces por eso Dios trajo juicio justo sobre ellos. La cuarta razón es porque Dios es un Dios de misericordia y Él espera que aunque seamos muy pecadores, Él nos arrepintamos de nuestro pecado y Él tiene misericordia para perdonarnos. Este ejemplo lo vemos con Rahab, que ella reconoció que Él era el Dios verdadero de Israel y la perdonó y le perdonó la vida a ella y a sus familiares. E incluso cuando se destruyó la ciudad de Jericó, la única casa que quedó en pie fue la de ella junto con sus familias, junto con su familia. Entonces sabemos que Dios es el mismo, Él no cambia, Él es un Dios de justicia. Gracias, hermanos. Chao. Bueno, niños, así como aprendimos hoy, es importante que aprendamos a obedecer y a practicar la obediencia de ahora en adelante en nuestras vidas, obedecer a Dios primeramente, a nuestros padres y a nuestros gobernantes. Ellos nos han dado unas recomendaciones de quedarnos en casa, tenemos que cumplirlo, pues sabemos que es un mandato de ellos. Así como aprendimos también que Josué tuvo una victoria, a pesar de que parecía muy difícil, también nosotros vamos a tener una victoria en esto que estamos viviendo, porque Dios tiene el control absolutamente de todo. Entonces no se nos olvide que no perdamos nuestra esperanza, que no perdamos nuestra fe, y pedirle a Dios que siga sosteniendo nuestra fe, que siga guardando nuestro corazón de hacer cosas malas. Bueno, se nos acabó el tiempo de escuela dominical. Pero continuamos sigan así de juiciosos, continuando en el culto, cantando y recibiendo la palabra del Señor. Y nos vemos de hoy en 8. Fue un gusto compartir con ustedes, fue un gusto volverlos a ver y bueno, que Dios los bendiga y muchas gracias por estar ahí juiciosos. Un abrazo para todos, los amo en el Señor.